computador. ¿Estás que grabada? Este sistema corresponde a un sistema de gestión que pretende lograr altos estándares de seguridad y salud en el trabajo para todas las empresas. Y cuando hablo de empresas me refiero a empresas del sector privado y del sector público. No hay distinción en este caso. Si es que hay alguien que conoce de la historia de las leyes o de los reglamentos de seguridad en el Perú, anteriormente a esta norma existía otra que solamente obligaba a que las empresas del sector privado tengan este sistema de gestión. Sin embargo, las del sector público no, por lo tanto, se hacía una macabra distinción en lo que es la aplicación, ¿verdad? O sea, la seguridad tiene que ser un principio que es absolutamente universal, ¿verdad? Es decir, no se puede hacer una distinción entre la seguridad de los trabajadores del sector privado y los del sector público, menos aún cuando la anterior ley también excluía lo que eran fuerzas armadas y Policía Nacional. Entonces, sigamos con la presentación. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo actualmente? En el mundo, un trabajador muere cada 15 segundos por causa de un accidente laboral o una enfermedad ocupacional. Esto significa que en el mundo 2.300.000 personas trabajadoras mueren a causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional o una enfermedad relacionada al trabajo. Ahora, si yo les hiciera la pregunta, y aquí sí quiero, por favor, que todos participen para hacer esto un poco más dinámico y no hacerlo muy aburrido, si yo les preguntara, ¿cuál sería la causa de una mayor cantidad de muertes? ¿Ustedes me dirían que son los accidentes de trabajo o que son las enfermedades ocupacionales? ¿Qué es lo que piensan? Si quieren pueden usar el chat también. Más enfermedades ocupacionales. Una mayor cantidad de enfermedades ocupacionales, nos dice Douglas, ¿verdad? ¿Alguien cree que es otra cosa? ¿Alguna otra causa? ¿Alguien piensa que son los accidentes, por ejemplo? De hecho, creo que esta es la primera vez que alguien responde correctamente a la primera, ¿verdad? La mayor cantidad de muertes ocurren por enfermedades ocupacionales. Y lo que pasa es que esas no las vemos en la televisión, pues, ¿verdad? Normalmente todo el mundo piensa que son los accidentes los que se llevan a la mayor cantidad de muertes en el trabajo. Sin embargo, eso es lo visible. Las enfermedades ocupacionales no son tan visibles, no son tan publicitadas, no responden a digamos, a una publicidad en las noticias, o en los periódicos, o en la televisión, ¿verdad? Sin embargo, las enfermedades ocupacionales suelen ser silenciosas porque no ocurren inmediatamente después del contacto con el peligro, ¿verdad? Sino que estas se van acumulando durante largos años de trabajo. Y al final, tal vez cuando alguno ya está jubilado o cuando ya pasó muchos años de su vida laboral y ya cambió varias veces de empresa, es que aparecen algunas enfermedades que pueden relacionarse con el trabajo. Y muchas veces son tratadas como enfermedades comunes y no se les hace una relación con la vida ocupacional de las personas. Entonces, tenemos que también tener mucho foco en lo que es salud ocupacional. No solamente cuando hablamos de la ley de 29783 estamos hablando de seguridad, sino que estamos hablando también de salud. Entonces, en términos de afectaciones, deberíamos ocuparnos muchísimo, tan parejo como de seguridad, de la salud en el trabajo. Si hablamos de marco normativo, hemos visto que el título se refiere a la ley 29783 y sus modificaciones.
Cuando hablamos de marco normativo relacionado a seguridad y salud en el trabajo, en el Perú estamos hablando de una enorme cantidad de normas de prevención de riesgos. He citado algunas en esta diapositiva, obviamente empezando por la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue publicada el año 2011 y reglamentada el año 2012, y que ha sufrido algunas modificatorias. Dentro de las más importantes están la Ley 30222, y últimamente, en enero de este año, la 31246, principalmente regulando algunos temas que surgieron por la presencia de la pandemia del COVID-19. Obviamente, esta norma, la Ley 29783, tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 005, y también ha sufrido algunas modificatorias, como por ejemplo el 006 del 2014, y también últimamente el 001 del 2021 del sector trabajo, ¿no? Sin embargo, hay normas que todavía están vigentes y que son normas antiguas, es decir, normas que dieron en su momento un gran avance de vanguardia, por ejemplo, el Decreto Supremo 42F, que es el Reglamento de Seguridad Industrial. Este fue una de las primeras normas de seguridad que se contempló en el Perú, y es de 1964. Y a pesar de que tiene, sí, algunas cosas que ya están desactualizadas, es un decreto que todavía sigue vigente, que no ha sido derogado y que forma referencia para las actividades del sector industrial. ¿Ok? Obviamente, la Ley 29783 también tiene fuertes bases en la Ley 26842, que es la Ley General de Salud. Porque a pesar de que la Ley General de Salud habla de salud pública, también hace referencia a salud ocupacional. Y cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando también de seguridad ocupacional. Por lo tanto, los que organizan o los que dirigen un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo tienen que tener conocimiento de la Ley General de Salud. Tenemos normas complementarias, ya de menor rango, como las resoluciones ministeriales. En este caso he puesto solamente dos, que es la protección de gestantes, hay también la norma de ergonomía, y hay un largo etcétera de normas relacionadas a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando hablemos de seguridad y salud, si queremos hablar solamente de sistema de gestión, pues podemos irnos a la Ley 29783, pero en la operación misma, ya no solamente en la gestión, sino en la operación misma, tenemos que conocer muchas otras normas legales, como las que están en pantalla, y un largo etcétera, como lo estoy poniendo también ahí. Sin embargo, cuando hablamos de normas legales y queremos hablar de salud y seguridad en el trabajo, tenemos que irnos directamente a la actual Constitución Política del Perú. Sí, a esa de 1993, que muchos políticos en este momento quieren modificar o quieren derogar, ¿verdad? Entonces, si es que nos vamos a la actual Constitución Política, decimos que desde los primeros artículos estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en el artículo 2 dice que toda persona tiene derecho, y en el inciso 1 dice, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física, psíquica y a su libre desarrollo y bienestar. Estamos hablando aquí, entre muchos otros conceptos, estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros no gestionamos la seguridad y salud en el trabajo, estamos atentando contra la vida, la integridad física, psíquica y moral de los trabajadores, y obviamente, si es que esto llegara a ocurrir un accidente con consecuencias graves, estaríamos probablemente atentando contra el libre desarrollo y bienestar de un trabajador. Entonces estaríamos atentando no solamente contra las normas y contra los códigos éticos, sino que estaríamos atentando directamente contra un principio constitucional que tenemos, que establece los derechos que tenemos todas las personas. ¿Ok? Estos además son principios universales, ¿verdad? Es decir, bueno, pueden haber sus excepciones, pero en casi todos los países del mundo, este principio es válido, ¿verdad? Es decir, todos tenemos derecho a la vida en el país que nos encontremos.
a la identidad, a la integridad, son principios fundamentales. Si seguimos ocultando la Constitución, tenemos que en el artículo 22 dice que el trabajo, ya aquí vamos a ir directamente a lo que es ocupacional, es un deber y un derecho, y es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Qué interesante, ¿no? Entonces aquí nos surge la pregunta de, oye, ¿y si me accidento, estaré bien? O sea, ¿tendré bienestar? Y más allá del bienestar propio, cada accidente, ¿no creen ustedes que también genera un conflicto con el bienestar social? Porque cuando una persona sufre un accidente, no sufre solamente esa persona, ¿verdad? Sufre su familia, sufre sus amigos, y en el trabajo pueden sufrir sus compañeros de trabajo. Y si es un accidente grave, la persona puede ver truncados todos sus sueños de vida, ¿verdad? Entonces, no se aplica este concepto de que el trabajo debe ser un medio de realización de la persona. ¿Ok? Y finalmente, bueno, hay muchos otros artículos en la Constitución, pero he querido rescatar solamente estos tres. En el artículo 23 dice que ninguna relación laboral, o sea, ningún trabajo, puede limitar o puede atentar contra el ejercicio de los derechos constitucionales, o sea, con lo que hemos leído antes, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, ¿verdad? Cuando hablamos de trabajo digno, que es un concepto bien interesante de la OIT, cuando hablamos de trabajo digno estamos hablando de un trabajo adecuadamente remunerado y cosas por el estilo, pero también se habla de un trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. Entonces, vemos que varios conceptos legales amarrados a la Constitución Política del Perú nos hablan de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, la ley 29783 establece los requisitos mínimos que deben ser implementados por las empresas de los diferentes sectores. Es decir, esto aplica para todos los sectores, privados y públicos, fuerzas armadas, fuerzas policiales, ONGs, voluntariados, etc. O sea, toda organización, incluso para personas naturales que tienen ocupación o que tienen actividades profesionales, necesitan tener ciertos elementos de este sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, esta ley establece los requisitos mínimos. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero ir más, hacer más, puedo hacer más. Puedo tener un mejor sistema de gestión de lo que mínimamente me exige la ley, sí puedo. Lo que no puedo es dejar de hacer lo que me dice esta ley. ¿Ok? Esto es lo mínimo indispensable. Ahora, ¿qué pasa si hay normas sectoriales, como por ejemplo ya salieron las normas sectoriales de turismo, de hidrocarburos, de minería, de electricidad, ¿verdad? Incluso en algunos aspectos se ha regulado en la parte de agricultura hace muy poco tiempo. Entonces, estos conceptos que salen en normas sectoriales, si son superiores o si son más exigentes que la ley 29783, tienen que observarse las normas sectoriales. Pero si son menos que la ley 29783, lo que tiene que hacerse es aplicar lo que dice la ley básica, la ley 29783. O sea, podemos hacer lo mínimo que manda la ley inicial. Pero así me saquen normas nuevas, a no ser que estas deroguen algunos artículos de la ley, no puedo atentar contra lo que dice mínimamente la ley básica. ¿Ok? Ese es un concepto que es bien importante porque sí están saliendo normas sectoriales que en algunos casos exigen más, que es lo regular, en la mayoría de los casos exigen más que la ley básica, pero hay algunos casos que se contradice con la ley básica. En ese caso lo que hay que aplicar, si es que esto genera menor protección de los trabajadores, es aplicar la que da el mayor estándar de protección. ¿Ok? Eso es importante que quede claro. Esta ley básica, la ley 29783, tiene principios. Vamos a ver que el principal principio y el primero de toda la ley es que debe existir un principio de prevención. Vamos a verlo también más adelante, pero obviamente cuando hablamos de prevención es evitar que las cosas malas ocurran. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es anticiparme a lo que pueda ocurrir para
generar medidas de protección o de prevención que eviten que eso ocurra. ¿Okay? El principio de responsabilidad es que la empresa, digamos el administrado en este caso, asuma su responsabilidad ante lo que pueda ocasionar un accidente, un incidente, una enfermedad ocupacional, y asuma su responsabilidad de implementar el sistema de gestión de seguridad. ¿Ok? Tiene que haber un principio de cooperación, y esta cooperación se da no solamente entre el empleador y los trabajadores, sino entre los trabajadores con el empleador, el Estado con el empleador, y todas las organizaciones que tengan algo que ver con la seguridad y salud del trabajo, por ejemplo, la academia, me refiero a las universidades, los institutos, que deben hacer investigación, los laboratorios, las entidades públicas. Por ejemplo, con este tema de la pandemia ha entrado en fuerte vigencia todo lo que hace el Instituto Nacional de Salud, etcétera, ¿no? O sea, todos los actores que tengan que ver con la seguridad y salud en el trabajo deben cooperar para que los principios de prevención sean correctamente aplicados. El cuarto principio es el de información y capacitación, es decir, los trabajadores tienen que tener información respecto a su trabajo y a los aspectos de seguridad y salud de su trabajo. Y deben ser capacitados, ya vamos a ver cómo, en la correcta ejecución de estos trabajos. El quinto principio es el que tal vez menos se entiende. ¿Por qué? Porque habla de gestión integral. Ok, pero la ley 29783 me habla de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí es un concepto bien básico. Cuando hablamos de sistemas integrados de gestión, no estamos hablando de juntar documentos, ¿verdad? O sea, esa es la pésima interpretación. Ok, yo voy a hacer calidad, seguridad y medio ambiente, y voy a hacer todo en un solo documento. Y ya tengo mi sistema de gestión de seguridad, ¿verdad? Eso es falso. En realidad, el sistema integrado de gestión trata de que todos los sistemas que tenga la empresa o que tenga la organización estén alineados a los mismos objetivos, ¿ok? Y se interrelacionen entre tal. Por ejemplo, yo escucho, sí, yo tengo mi sistema integrado de gestión en mi empresa, ¿ok? Tu sistema de gestión de compras está integrado a tu sistema, o sea está articulado o combina sus principios con los principios de seguridad y salud, con los principios de seguridad electrónica, con los principios de adecuado manejo de recursos, de finanzas, etcétera. Es decir, la gestión integral, yo recuerdo haber visto una empresa que dijo, no, yo ya integré mi sistema de gestión. ¿Así? ¿Cómo hiciste? Antes teníamos supervisores de seguridad por un lado, supervisores de calidad por otro lado y supervisores de medio ambiente por otro lado. ¿Y qué hicieron? Ahora esos supervisores todos ven todo. Y le digo, bueno, y en una empresa de producción de alimentos. Entonces le dije, ¿puedo entrevistar a estos supervisores? Sí, claro. Y obviamente el foco de estos supervisores era la calidad, pero la calidad de los productos. ¿Por qué? Porque ese es el core business de la empresa. Entonces, si falla la calidad, no vende nada a la empresa. Entonces, en vez de hacer una mejora en la gestión de la seguridad y del medio ambiente, lo que habían hecho era darle mucha potencia a la gestión de la calidad de los productos y habían dejado de lado mucho de la gestión que tenía que hacerse en lo que era seguridad y medio ambiente, por ejemplo. Entonces no hay que confundir la integración de los sistemas con la integración de las responsabilidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto del sistema integral de gestión. Obviamente, atención integral de la salud significa que los trabajadores tienen el derecho a la salud y a la salud dentro de las instalaciones de la empresa. La empresa debe tener los medios para lograr una adecuada atención de los trabajadores en caso de que su salud sea afectada. Llámese a través de un plan de contingencias, un plan de respuesta a enfermedades. En este caso tenemos ya como obligación la presentación de un plan de prevención, vigilancia y control de COVID, etc.
El séptimo principio es la consulta y la participación. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sistema integrado de gestión tiene que ser consultado, o en este caso el sistema de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ser consultado con los trabajadores. Y los trabajadores tienen que participar de la vida de la seguridad de las empresas. ¿Y a qué me refiero con la vida de la seguridad? Tienen que tener mecanismos de consulta, tienen que tener mecanismos de presentación de sugerencias, quejas, reclamos relacionados a la salud, ya sea a través de un comité de seguridad, a través de buzones, a través de todo lo que las empresas puedan idear para que puedan presentar estos mecanismos o sus quejas, sus sugerencias, sus consultas. Normalmente en el Perú las empresas de más de 20 trabajadores tienen un comité de seguridad y salud en el trabajo, con la cual se suele canalizar esta consulta y participación. El principio 8 es la primacía de la realidad, que es un principio legal universal también, es decir, yo puedo tener, y les voy a poner un ejemplo rápido, para que ustedes entiendan qué cosa es esto de la primacía de la realidad. Yo puedo tener todos mis registros de capacitación, de entrega de equipos de protección personal, todo eso impecable, ¿verdad? Viene una inspección, por ejemplo, de SUNAFIL, y ve que todos los trabajadores están sin equipos de protección personal. Entonces, la empresa dice, oye, pero yo aquí tengo mis registros, todos mis trabajadores han recibido, no sé qué, bla, bla. Ok, pero el inspector podría ir a entrevistarlos y el 100% de los trabajadores dice, no, a mí nunca me entregaron equipos de protección personal y me hicieron firmar documentos sin saber de qué era. ¿Ok? Ahí se aplica perfectamente la primacía de la realidad. Es decir, por más que tú tengas los registros, la observación directa y digamos, la evidencia que se genera de esto, obviamente va a dar el resultado de una falta importante de la empresa a los principios de seguridad y salud. Y finalmente los principios de protección, es decir, cuando yo pienso en prevención, debo pensar en que las cosas no van a pasar, ¿verdad? Es decir, tengo que alistarme para que las cosas malas no sucedan. Sin embargo, esto no siempre es así de feliz, ¿verdad? Porque todos somos humanos, los sistemas de gestión son falibles y hay cosas que se nos pueden escapar cuando yo armo mi sistema de gestión. Y esas cosas pueden provocar accidentes o incidentes. Y lo ideal es que para esos momentos en que no hayamos cubierto la prevención, tengamos algo que nos proteja. Entonces, pueden haber barreras físicas, pueden haber equipos de protección personal, etc. Es decir, ¿qué hacer cuando todo falló? Cuando mi sistema de prevención falló, ¿cómo voy a seguir protegiendo a mis trabajadores? ¿Ok? Vamos a ahondar en algunos temas que son los que más he rescatado. Primero, cuando hablamos de sistema de gestión, estamos hablando de la parte documentaria, digamos, que va a normar la parte operativa, ¿verdad? La parte documentaria empieza por una política de seguridad y salud en el trabajo, tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo en las empresas con más de 20 trabajadores. Tenemos que tener los mapas de riesgo, planes de contingencias o de emergencias, como quieran llamarlo, pero la ley lo habla como planes de contingencias. Los IPER-C, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, que está acompañado de un programa anual de seguridad y de capacitaciones. Y finalmente este nuevo requisito que tenemos hace más de un año, que es el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no? Que además es un documento obligatorio. Esos son básicamente los documentos que tiene un sistema de gestión. Pero estos documentos se soportan en registros, es decir, en evidencias que nos permiten decir o evidenciar, valga la redundancia, que estamos cumpliendo con nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estos registros del sistema de gestión de seguridad son los que tienen ustedes en pantalla, que son el registro de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, y aquí falta uno que es el de incidentes peligrosos,
¿verdad? Los registros de capacitación, entrenamiento y simulacros del personal, de exámenes médicos ocupacionales, monitoreos de factores de riesgo, ya sabemos cuáles son esos factores de riesgo, ¿verdad? Físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. Equipos de seguridad, que son los equipos tanto de respuesta a emergencias como los equipos de protección personal, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la relación o el registro de inspección de extintores, el registro de inspección de camillas, de luces de emergencia, de botiquines, pero también tenemos los registros de asignación o entrega de equipos de protección personal hacia los trabajadores. Tenemos que llevar registros de estadísticas de seguridad del trabajo, donde por lo menos tenemos que tener 3 índices, ¿no? Índice de frecuencia, índice de severidad, índice de accidentabilidad. Sin embargo, si nos quedamos con esos 3, vamos a ser totalmente reactivos, ¿verdad? Estamos viendo accidentabilidad, es decir, vamos a ver qué es lo que ya me pasó. No estamos teniendo estadísticas preventivas, ¿no? Hay índices muy interesantes de prevención, por ejemplo, el índice de cumplimiento de las inspecciones, el índice de capacitación de las empresas, ¿verdad? El índice de no conformidades levantadas, el índice de uso de equipo de protección personal, ¿verdad? Podemos hacer muchos índices preventivos que pueden ayudar también a una gestión más preventiva que reactiva. No digo que los que sean reactivos no deben tenerse, ojo que sí, porque eso me permite medir dónde están mis fallas también. Tenemos los registros de inspecciones de seguridad, y aquí normalmente nos centramos en las inspecciones de los lugares de trabajo, ¿verdad? Es decir, vamos a ver si es que el área está bien iluminada, está bien ventilada, si tiene el extintor, si tiene la luz de emergencia, ¿no? Sí, todas las condiciones del área. Sin embargo, en las inspecciones también es importante medir cómo es que está una operación, ¿verdad? O sea, no solamente medir cómo está un ambiente, sino cómo está una operación. Es decir, puedo mirar, hacer inspecciones de observación de cómo se hacen las actividades o cómo los trabajadores están cumpliendo con sus medidas de prevención. ¿Ok? Y finalmente las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que son auditorías obligatorias por ley en empresas de alto riesgo cada 2 años y de bajo riesgo cada 3 años. Estas auditorías tienen que ser efectuadas por auditores registrados y certificados, digamos, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Ok? Entonces, las empresas tienen que tener este tipo de auditoría cada cierto tiempo. Ahora, todos estos registros, todos los formatos que se utilizan para estos registros, no están registros, sino están los formatos, están en una norma legal que sacó el Ministerio de Trabajo el año 2013. Y esa es la resolución ministerial 050 del 2013, que está en la parte baja de su pantalla. ¿Ok? Esa norma me establece los formatos de referencia para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, también hay una página web del Ministerio de Trabajo en donde están los formatos de referencia, por ejemplo, para las MIPES. Ha sido publicada hace pocos días, y donde están los formatos en formato Word, o sea, donde puedes descargarlos y puedes editarlos de acuerdo a lo que tu empresa, si es que es una MIPE, necesita. Entonces ahí tienen el modelo del reglamento interno, el modelo del plan de contingencias, etc. Muy bien. Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, al amparo de la ley 29783, tienen este esquema, que es un esquema que seguramente todos conocen, ¿verdad? Que es el ciclo de Deming o el ciclo de la mejora continua, donde todo empieza en un punto y todo regresa a ese mismo punto para volver a empezar. Es decir, empiezo planeando, ¿verdad? En esta parte de planificación, arriba a la derecha, ¿qué cosa voy a planear o planificar? ¿Cómo es que voy a hacer mis actividades? ¿Cómo es que voy a manejar mi sistema de gestión? O sea, en este caso,
el planificar es el cómo. Es el cómo yo estoy pensando que mis cosas deben hacerse, que mi trabajo debe ejecutarse. Luego de planear lo que voy a hacer, lo hago, ¿verdad? Voy a ejecutar mis actividades de trabajo. Y ese es el hacer. Y no solamente es ejecutar mis actividades de trabajo, sino es ejecutar mi trabajo siguiendo los parámetros que yo he planificado bajo mi sistema de gestión de seguridad. Luego, cuando estoy haciendo, puedo entrar con la verificación. Voy a verificar si lo que yo estoy haciendo se hizo de acuerdo a lo que yo he planificado, ¿verdad? Yo había planificado no tener accidentes, por ejemplo, pero hubo un accidente. Entonces tengo que verificar qué cosa falló durante las dos etapas anteriores, o sea, qué cosa falló de repente en mi planificación, o de repente en mi ejecución, para que ocurra un accidente. Y una vez que yo identifico esa causa, esa falla, lo que hago es corregir esa falla en el último círculo, que es el de actuar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un ciclo de la mejora continua, lo puedo aplicar a todo mi sistema de gestión, digamos que es una planificación grande, o puedo actuar en micro también hacia las pequeñas operaciones que yo hago en cada momento de mi día. ¿Ok? Entonces, este ciclo de la mejora continua me permite gestionar a lo grande y también hacer microgestión de la seguridad y salud en el trabajo. El corazón de nuestro sistema de gestión se llama HIPER. Y el HIPER no es nada más que la identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Y por qué se llama el corazón del sistema? Porque además lo que nos permite es hacer una determinación de controles de seguridad. Entonces, si yo no tengo una matriz y un desarrollo del HIPER bien sólido, lo más probable es que lo que pase en fallas va a ser grande, ¿verdad? Porque no he planificado adecuadamente. Es una herramienta de planificación el HIPER. El HIPER nos plantea la identificación de peligros, que son procesos mediante los cuales se reconoce que existen peligros y se definen sus características, ¿verdad? Como yo siempre pongo como un ejemplo. El ruido de por sí solo no es un peligro, ¿verdad? El ruido, para que sea peligroso, tiene que tener ciertos niveles. Tiene que tener niveles excesivos para los cuales el cuerpo humano no está preparado, ¿verdad? ¿Cómo se define esto? Normalmente 85 decibeles tipo a una tasa de exposición de 40 horas por semana, ¿verdad? Eso, por exceso de ese ruido, ya se convertiría en un peligro, ¿verdad? Menos de eso no es necesariamente peligroso para el promedio de los trabajadores. Y este peligro, esta identificación de peligro nos lleva a una evaluación de riesgo, que es la probabilidad de que ese peligro se materialice en un incidente, un accidente o un daño. ¿Ok? Entonces lo que se hace es hacer una evaluación cualitativa normalmente. La norma peruana nos da la posibilidad de hacerlo de manera cualitativa, asignando valores a los diferentes niveles de evaluación que tenemos para determinar el riesgo, ¿verdad? A los diferentes factores que nosotros vamos a evaluar: el índice de personas expuestas, el índice de capacitación, el índice de planificación, todo eso que forma parte de la fórmula bajo las cuales yo voy a determinar el nivel de riesgo. ¿Ok? Entonces realmente este sistema es un quali quanti, ¿verdad? Es un cualitativo mezclado con un cuantitativo, porque lo cualitativo lo voy a convertir en cuantitativo y me va a salir un valor de riesgo. Ese valor a mí me va a determinar si es que yo estoy en niveles adecuados de riesgo, ¿sí? Porque ya sabemos que el riesgo siempre va a estar ahí, lo importante es que esté controlado, ¿sí? Entonces, yo siempre debo trabajar bajo niveles controlados de riesgo, pero si en esta evaluación me sale que el riesgo es superior, significa que ese riesgo para mí no es tolerable, es un riesgo intolerable. Entonces, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la ausencia de riesgos inaceptables o ausencia de riesgos intolerables, ¿verdad? Y los riesgos intolerables son aquellos que no han sido reducidos a un nivel que puede ser asumido por nuestra organización.
teniendo en cuenta dos cosas principales: las obligaciones legales que tenemos y nuestra propia política de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí es donde entra la importancia de nuestra política, porque ese es el compromiso de la empresa. El compromiso de la empresa debe ser normalmente decir: ningún trabajo se va a ejecutar si es que existen riesgos intolerables, ¿verdad? Entonces, si es que en mi matriz hiper me sale alguno que no estoy dispuesto a tolerar, debería sumarle mayor cantidad de controles hasta reducirlo a un nivel que yo puedo tolerar. Y aquí vamos a ver algunos rápidamente, porque el tiempo es bien cruel con nosotros. Vamos a hablar de los pilares en la prevención de riesgos. El primer pilar, que ya lo hemos hablado hace un momentito, es el pilar de la prevención. Y es que el empleador debe establecer sistemas de gestión que permitan mantener a salvo a los trabajadores de los incidentes, los accidentes y las enfermedades, pero con la visión de que siempre será una mejor idea prevenir que estos ocurran a tener que asumir los costos de las consecuencias. Y aquí, cuando hablamos de costos de consecuencias, siempre pensamos y siempre decimos: oye, cuando hay un accidente, y eso nos cuesta obviamente, pero lo que la empresa normalmente desembolsa en dinero cash, no es tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de trabajadores, si son formales obviamente, tienen un seguro. Y el que termina asumiendo los gastos de ese seguro, de esa atención médica, es el seguro, ¿verdad? Entonces, digamos que la empresa la pasa suave. Sin embargo, cuando hablamos de costos operativos, cuando hablamos de costos sociales, cuando hablamos de costos de pérdidas, por ejemplo, de eficiencia, podríamos estar sumando grandes cantidades de dinero. Es decir, que lo que cuesta la atención de un accidente normalmente fluctúa entre el 10 y el 15% de lo que realmente cuesta ese accidente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si una persona se va con un descanso médico, la empresa tiene que reponerlo con otra persona, ¿verdad? Más costos. Si fue un accidente que conmocionó a sus compañeros de trabajo, toda la productividad de ese grupo de trabajo se va a disminuir. Si es que es un accidente incapacitante permanente, por ejemplo, la empresa tiene que pagar reparaciones civiles, tiene que asumir costos de abogados para su defensa. Si es que entra ya a un tema, por ejemplo, un accidente mortal, hay que entrar ahí a ver con abogados todo el proceso legal que viene con la fiscalía, que viene con el foro, no solamente el foro administrativo, que es el de la SUNAFIL, sino con los foros civiles y penales, ¿verdad? En los juzgados. Entonces, es importante que también entiendan que bajo el esquema que maneja esta ley, el empleador, o sea, la empresa, es quien genera el riesgo para esos trabajadores. ¿Ok? Digamos que si alguien se accidenta, el que generó el riesgo de ese accidente fue la empresa, porque ese trabajador está trabajando en esa empresa. Si no estuviera trabajando, no estaría bajo ese riesgo. Entonces, la lógica bajo este esquema legal es que la empresa siempre va a ser la responsable. Por lo tanto, la empresa es quien debe adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir lesiones y enfermedades. ¿Ok? Y aquí viene una palabrita que es súper importante y que va a salvar a la empresa si es que está haciendo bien las cosas, que se llama cumplir el deber de prevención. El deber de prevención es cumplir con todo lo que nos pide la norma y hacerlo de buena fe. ¿Ok? Entonces, si yo estoy cumpliendo mi deber de prevención, y tengo cómo demostrarlo de buena fe, es que yo puedo afrontar mejor un proceso en cualquiera de los foros, principalmente el administrativo, que es el principal que deben cerrar ante un accidente, y decir que yo fui diligente con la seguridad, es decir, que cumplí con todo lo que la norma me exige,
lo hice de buena fe, pero igual ocurrió el accidente. Entonces, normalmente, eso se establece como un atenuante en este tipo de procesos. Y cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar, obviamente, de los controles, ¿verdad? Y de la jerarquización o priorización de los controles de seguridad. Tenemos controles duros, que son los que más se deben implementar, principalmente cuando estamos hablando de trabajos de alto riesgo. Y cuando hablo de trabajos de alto riesgo me refiero pues a trabajos eléctricos, trabajos en alturas, trabajos con materiales peligrosos, en excavaciones y zanjas, en izajes, por ejemplo. Ese tipo de trabajos son los que se conocen como trabajos de alto riesgo, en donde no solamente es válido poner controles blandos, sino hay que poner también controles duros. Como eliminación, bueno, ya sabemos que para eliminar un riesgo no se hace la actividad, ¿verdad? Entonces se elimina totalmente el riesgo. ¿Es poco probable que podamos llegar a ese nivel? Sí, pero cuando el trabajo es muy peligroso, podríamos analizar si es que realmente es necesario hacer esa actividad o dejarla de hacer. El segundo nivel de control duro es el control de sustitución, y este control también es bien interesante en el sentido de que tengo que poner, digamos, todo mi interés, toda mi ingeniería, digamos, todos mis estudios, para ver cómo es que puedo reemplazar un control de bajo impacto por uno de mayor impacto. Y los controles de ingeniería, que son esas barreras que se ponen entre el riesgo y la persona, ¿verdad? Entre las cosas, perdón, entre el peligro y las personas. Después vienen los controles administrativos, que son controles blandos, ya entramos en lo que más hacemos, ¿verdad? Controles blandos. ¿Qué exigimos? El ATS, el examen médico, el permiso de trabajo, la señalización, las capacitaciones, los simulacros, los entrenamientos. Todos esos son controles administrativos, ¿verdad? O sea, los procedimientos son controles administrativos. Son fácilmente violables. Y además son de bajo impacto. No me permiten tener una protección real, digamos, difícil de violar. Por ejemplo, si yo hago un excelente sistema de capacitación y controlo que todo el mundo sepa, trabajos en altura, a la hora que la persona va a hacer su trabajo, va a estar probablemente bien capacitada, tiene todos los instrumentos de prevención de riesgos, pero va a depender de él si se engancha o no se engancha a un punto de anclaje, ¿verdad? Entonces, no es un control de alto impacto. Y bueno, finalmente tenemos el más blando de todos los controles, que son los equipos de protección personal, ¿no? Digamos, yo considero que no es un control de riesgos, yo considero que es un control de consecuencias, por eso le pongo control de qué, ¿verdad? O sea, si yo me pongo un casco, no voy a evitar que algo me caiga en la cabeza, ¿verdad? Voy a evitar que eso tenga consecuencias peores si es que no llevaba el equipo de protección personal. Si en un trabajo en altura yo me pongo un arnés, no voy a evitar la caída, a no ser que tenga una línea de posicionamiento, pero si yo me caigo con el arnés lo que va a hacer es evitar que yo llegue al suelo, ¿verdad? Y me golpee contra el suelo. Va a frenar mi caída, pero no va a evitar que yo me caiga. Entonces, no son controles que deben ser exclusivos, a eso me refiero. No digo que no sirvan, ¿eh? Ojo, y no me malinterpreten. Digamos, la prevención de riesgos se logra con la suma de varios controles. Es decir, yo digo, no, ya tengo un control de ingeniería. No, entonces ya, con eso es suficiente. Falso, totalmente falso. Porque esos controles de ingeniería yo tengo que sumarles probablemente controles administrativos o equipos de protección personal, ¿verdad? Entonces, es importante que entiendan que la suma de controles es lo que eleva los niveles de seguridad y salud. Bien, esto lo voy a pasar rápido, pero no deja de ser importante. Para que un trabajador ejecute un trabajo, tiene que ser competente para ese puesto de trabajo.
Es decir, no debo ejecutar un trabajo si es que yo no soy competente para eso. Y a pesar de que suene feo, la mayoría de nosotros somos incompetentes para mucho trabajo, ¿verdad? Es decir, si a mí me dicen, oye, tienes que hacer despegar ese cohete espacial, yo tengo que decir que yo soy un incompetente para eso, porque yo de cohetes espaciales no sé nada, ¿verdad? Lo mismo pasa en el trabajo, ¿verdad? Es decir, si a mí, como encargado de seguridad de una operación, me dicen, oye, Ricardo, anda y opera el montacargas, yo tengo que decir, oye, espérate un ratito, yo no soy competente para operar un montacargas, yo no tengo el conocimiento, la experiencia, la habilidad para manejar un montacargas, entonces no puedo hacerlo. Y eso tiene que ser, eso es una de las claves para esto, es decir, y pasa mucho en las empresas, el jefe dice, oye, fulanito, anda y haz esto, ¿no? Y no forma parte de sus funciones y no está capacitado, entrenado, ni siquiera su descripción de puesto de trabajo dice esa actividad, y obviamente el hiper tampoco lo tiene incluido. Entonces, si es que no está inmerso en el sistema de gestión, no debería hacer ese tipo de trabajo. Ahora, la competencia, según la ley peruana, dice que es la capacitación o la experiencia más la habilidad de hacer un trabajo. Eso es una definición muy antigua, y es poco válida según mi punto de vista. Yo planteo esto, que la competencia sea la suma de dos cosas, de la aptitud con P y la actitud con C. La aptitud pasa por, obviamente, una capacitación, el entrenamiento, la experiencia, todo lo que nos dijo la fórmula anterior, ¿verdad? ¿Sí? Pero también pasa por una aptitud médica. Para eso existen los exámenes médicos ocupacionales, ¿verdad? Igual que la aptitud psicológica, para que yo realmente vea si es que esa persona es psicológicamente apta para hacer un trabajo. Hay trabajos más exigentes desde el punto de vista psicológico que otros, ¿verdad? ¿Ustedes creen que un militar en combate, por ejemplo, debe tener la misma aptitud psicológica que una persona que va a manejar un montacargas? Son aptitudes psicológicas diferentes, ¿no? Cada uno tiene sus propios bemoles. Y obviamente tiene que haber una aptitud física. Si voy a poner a una persona, por ejemplo, que tiene obesidad mórbida, a hacer trabajos en altura, ya sé qué es lo que puede pasar, ¿verdad? Los arneses y todos los equipos de protección para trabajos en altura no están diseñados para aguantar demasiado peso de la persona, o sea, están diseñados para cierta cantidad de peso. Entonces, hay que tener también los criterios de aptitud bien delimitados. Y por otro lado tenemos la actitud para hacer el trabajo. Y esto pasa ya no por una capacitación, sino por una concientización. Es decir, esa persona está concientizada de que su trabajo es importante y que dentro de los parámetros de hacer bien su trabajo están los niveles de seguridad. Entonces, las ganas de hacer bien las cosas es parte de la actitud, pero no solamente las ganas de ese día, sino en general de su vida tiene ganas de hacer bien las cosas. Tiene una buena visión de cómo es el mundo, ¿verdad? Porque si una persona va desganado a hacer el trabajo, probablemente no se fije de ciertas condiciones de seguridad. Tiene que tener una adecuada respuesta a la presión, ¿verdad? Y aquí es distinto que sea o sea, no quiero que se malinterprete, porque cuando uno lee muchos currículums dice, sí, buena, ¿cómo es la palabrita esta que dice? Buena aptitud para el trabajo bajo presión. A nadie le gusta trabajar bajo presión. El que diga que le gusta, pues está un poco loco, ¿no? En realidad, lo que tienen que tener las personas es una buena respuesta ante una presión. ¿Y a qué me refiero? Imagínense que vamos a coger el mismo ejemplo que el montacarguista, ¿no? Viene el montacarguista y su jefe le dice, mira, ¿sabes qué? Tienes que mover todas esas cajas, las tienes que mover allá al almacén, y los tienes que hacer en los siguientes 5 minutos. Y el montacarguista sabe cuánto le va a demorar. Y si es que eso no se puede hacer en 5 minutos, normalmente, respetando las normas de seguridad, tiene que tener la capacidad de decirle a ese supervisor o a ese jefe, no puedo hacerlo en 5 minutos.
lo puedo hacer en 15 si quieres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo que respetar los límites de velocidad, tengo que asegurar la carga, tengo que ganar todos los estándares de manejo de montacarga. Y si es que no lo hago, si es que lo hago en 5 minutos, voy a tener que exceder los límites de velocidad y voy a tener que saltarme todas las normas de seguridad. Entonces, eso es una buena respuesta a la presión. No significa que voy a asumir eso y voy a tratar de hacerlo en 5 minutos atropellando a quien tenga que atropellar. ¿Verdad? Aquí viene un concepto que yo creo que es la clave de todas, bueno, no de todas, del 99.9% de la causa de los accidentes, y es la baja autoestima. ¿Ok? Y eso es un tema que no se inculca de un día para otro, ¿verdad? La autoestima es una deficiencia social que tenemos, no solamente en Perú, sino en otros países de esta región, y es que, primero que desde niñitos no nos enseñan seguridad. ¿Ok? En mi época, cuando yo estaba en el colegio, había un curso que se llamaba Educación Cívica, en donde, por ejemplo, te enseñaban a cruzar la calle por las esquinas, a respetar la luz del semáforo, a respetar al policía, a respetar a la autoridad, ¿verdad? A seguir las normas que nos ponían en casa nuestros padres, ¿verdad? Y muchas de esas normas están relacionadas a seguridad. Oye, no te subas, no te asomes por la ventana y no saques el cuerpo por la ventana, ¿verdad? ¿Qué te están previniendo? Seguridad, ¿verdad? Entonces, como no tenemos esa base de seguridad, no asumimos que existen riesgos. Si uno se va por cualquier carretera, va a ver que las personas cruzan corriendo la carretera, no usan los puentes peatonales, etcétera, etcétera. Eso pasa porque socialmente tenemos una pésima autoestima. Entonces estamos mucho más dispuestos a correr riesgos sin medir las consecuencias nocivas para nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Tú le dices a un trabajador, oye, no estás usando tu casco. ¿Y qué te dicen? ¿A ti qué te importa? ¿No? Ponte tu casco tú si quieres, ¿no? O te dicen, tengo 10 años trabajando en esto y nunca me ha pasado nada. Eso es una baja autoestima, pésima autoestima, porque no estás queriéndote a ti mismo. Y finalmente, una actitud de cuidado colectivo, es decir, yo me cuido porque me tengo una buena autoestima, y además voy a cuidar a los demás, voy a cuidar a mis compañeros de trabajo. Eso se llama cuidado colectivo. Y además, uno más se llama, voy a dejar que me cuide, ¿no? El ejemplo que les dije hace un ratito, oye, alguien me llama la atención porque no estoy cumpliendo una norma de seguridad y lo mando al cacho, ¿verdad? En vez de agradecerle y decirle, oye, gracias porque te estás preocupando por mí, ¿no? Entonces, digamos, en esta parte de la actitud tiene mucho que ver la cultura en la cual vivimos. Es una cultura en la que tenemos que ir cambiando poco a poco como sociedad. Otro de los grandes pilares de la prevención de riesgos es la capacitación. Y bueno, la norma dice tienes que dictar 4 capacitaciones al año, ¿verdad? Entonces, 4, en algunos casos, en poquitos casos, está bien, ¿no? Pues son las básicas. Pero 4, por ejemplo, para un trabajador que va a ejecutar trabajo de alto riesgo es casi nada, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a hacer un trabajo si es un electricista que tiene que hacer trabajos en altura, tiene que tener un montón de capacitaciones, ¿verdad? Tiene que tener la capacitación de prevención de riesgos eléctricos, tiene que tener la capacitación de permisos de trabajo, tiene que tener la capacitación de trabajos en altura, de equipos de protección personal, de prevención de incendios, de primeros auxilios. Ahí nomás van 6. Entonces, si bien es cierto, esto es el mínimo, 4 capacitaciones es lo mínimo indispensable, no es lo mínimo suficiente, ¿ok? La capacitación y el programa de capacitaciones tienen que estar íntimamente ligados al IPER. Si en mi evaluación de riesgos dice, en la determinación de controles, dice que yo tengo que llevar 10 capacitaciones, pues esas 10 tendrán que ser las obligatorias. Las capacitaciones se dan, obviamente, en la inducción, que es el momento de la contratación, no importa cuál sea la modalidad o duración del trabajo. Hay trabajos que son contratados para 1 hora y la inducción dura 2.
Bueno, ese trabajo tendrá que ser contratado para 3, ¿verdad? Porque son 2 horas de inducción más 1 hora de trabajo. Por más que suene feo, eso tiene que ser así. Se dan también durante el desempeño de la labor, es decir, conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Los trabajadores van participando en los programas de capacitación, o cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo. Voy a cambiar de puesto, ya no voy a ser operador de traspaletas, sino ahora voy a ser operador de elevador. Ok, tengo que aprender cómo funciona el elevador, tengo que saber cuáles son los riesgos específicos del elevador, etc. Ok. Sobre la comunicación de los riesgos es importante, bueno, que en el contrato de trabajo esté un resumen también de los riesgos del IPRC en líneas generales, bajo los cuales el trabajador va a efectuar ese trabajo, y con las recomendaciones de seguridad que le permitan conocer de arranque los peligros y riesgos de su puesto de trabajo. ¿Okay? Sin embargo, también es importante aquí que la comunicación de riesgos se dé permanentemente, por ejemplo, con los mapas de riesgo, las señalizaciones, el acceso que deben tener todos los trabajadores a los IPRC, a su matriz IPRC. Yo he visto empresas en donde el resumen del IPRC, porque pegar todo el IPRC pues es un papelote enorme, pero el resumen del IPRC está pegado en cada una de las áreas de trabajo. Y en ese resumen tienen un acceso, por ejemplo, un código QR, bajo el cual pueden acceder desde su teléfono celular a su matriz IPRC. ¿Okay? Entonces, se manejan medios de comunicación de riesgos y controles bastante eficientes. Las normas deben ser conocidas por todos, ¿verdad? Es decir, todos tenemos que conocer nuestras normas de seguridad, y esas normas usualmente están comprendidas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un documento que debe servir de consulta, ¿no? Y que además debe establecer no solamente las normas o los procedimientos, sino también las consecuencias de no cumplirlo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Me refiero específicamente a cuáles son las medidas disciplinarias, por ejemplo, que los trabajadores pueden tener en caso de no cumplir con el reglamento. El aprendizaje y la mejora continua es algo sumamente importante. Ya hemos hablado de que este sistema de gestión se basa en el ciclo de Deming, y esto nos debe permitir aprender. ¿Y de qué aprendemos en realidad? O sea, debemos aprender de nuestro día a día. ¿Y qué cosa sucede en nuestro día a día? Suceden incidentes, espero que no suceda, pero podrían suceder accidentes, observaciones, llamadas telefónicas de los mismos trabajadores, opiniones del comité de seguridad, y todas estas cosas deberían permitir que nosotros vayamos aprendiendo y actuando sobre nuestro sistema de planificación del sistema de seguridad, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, tengo que estar atento al aprendizaje, tengo que estar atento a la mejora continua. No me puedo dormir ya terminé mi CIPER, ahora sí, ya descanso. No, en realidad, en seguridad y salud no se descansa, se está siempre atento. ¿Ok? En lo que es participación y consulta, también es importante que los trabajadores participen en la gestión de seguridad. Y esto lo hacen normalmente verificando los aspectos de seguridad y comunicando los aspectos de seguridad. Es decir, los trabajadores tienen que tener medios bajo los cuales deban o puedan hacer llegar al sistema de gestión sus recomendaciones de seguridad. Acuérdense que los trabajadores son los que están en el día a día en cada una de las actividades. Son ellos los que son la mejor fuente de retroalimentación que puede tener un sistema de gestión de seguridad. ¿Ok? Entonces, escúchenlos, conversen con ellos, siéntense a trabajar con ellos. Las matrices CIPER, háganlas en consulta con ellos, ¿verdad? O sea, háganlas juntos. No se sienten en un escritorio a hacer una matriz CIPER. Vayan, miren cómo es la actividad, conversen con quien ejecuta la actividad. En lo que es participación y consulta, es importante que sepan que las empresas que tienen más de 20 o más trabajadores tienen que formar un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Okay? Este es un proceso que, si la empresa tiene un sindicato, lo tiene que liderar el sindicato, y si no, lo tiene que liderar la empresa.
Entonces, es la manera más efectiva de que los trabajadores tengan representantes y que estos representantes puedan participar en las reuniones mensuales que se da con los otros representantes por parte de la empresa y verificar el cumplimiento de los estándares y leyes relativas a seguridad y salud. ¿Okay? En el caso de la norma legal actual, el Comité de Seguridad es el aprobador de todos los documentos del sistema de gestión de seguridad. Es decir, tiene que aprobar la política, tiene que aprobar los IPER, los planes de contingencia, el plan de COVID, todo eso lo tiene que aprobar el Comité de Seguridad y Salud. Y finalmente, bueno, como les había dicho, ¿no? Todo sistema es infalible, ¿o no? No, los sistemas son falibles, o sea, los sistemas pueden fallar, ¿ok? Y es que es ahí donde tenemos que aprender, pero en caso de que algo falle y se ocasione una emergencia o una contingencia, también tenemos que estar preparados. Entonces, a pesar de que el plan de contingencias es un documento que nos permite conocer cómo vamos a reaccionar ante una de estas situaciones, se convierte en un plan preventivo cuando lo ponemos en consulta, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer nuestro plan de contingencia, vamos a simular las situaciones de contingencia y vamos a prepararnos para cada una de estas situaciones. ¿Ok? De esta manera cerramos todo el círculo del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Es una barrida bastante rápida, obviamente cada uno de los temas tiene sus bemoles, tiene sus retos, tiene su parte técnica, tiene su parte legal. Entonces es importante que si ustedes van a estar a cargo de un sistema de gestión, no solamente lo miren como un requisito legal, sino que lo miren como una herramienta que va a permitir a su empresa seguir mejorando. Muy bien, eso es todo lo que tenía para contarles hoy día. Yo me gustaría, hemos empezado a las 10:10, nos hemos pasado unos 3 minutos de la exposición, pero igual, a pesar de que el tiempo lo tenemos en contra, no sé si alguno de ustedes quisiera abrir el micro y presentar alguna pregunta, alguna consulta que puedan tener sobre esta exposición. Buenos días, una consulta. Aló. Sí, te escuchamos. Con respecto a los formatos y per se línea base, bueno, tengo el rubro de minería, ahí hacemos hincapié al 024, el decreto fueron 024, ¿verdad? ¿Qué formato aplicaría para el IPRC línea base? En ¿El realidad para el... 8 del decreto fueron 024 o...? Sí, se debe aplicar el del 024. Como les dije durante la exposición, si es que alguna norma sectorial, en este caso la 024, que es la de minería, te establece principios o te establece normativas que son superiores a la de 29783, debes aplicar la sectorial. Este es el caso de minería, por ejemplo. En minería sí te piden un modelo de hiper específico, por lo tanto deberías utilizar ese de ahí. Por ahí toma y lo enganchas arriba el manche. Para que te lo pongas arriba, el otro me arriba. Ok, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien abre el micro? ¿Dónde? Alexis Chávez, creo que tienes una pregunta. No te vayas a caer, oye. Dale. Dale. No, creo que no. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta sobre el sistema de gestión de seguridad? Buenos días. Giancarlo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Mi consulta es la siguiente. Para una empresa con 20 trabajadores,
que es un almacén distribuidor, ¿es necesario la implementación del sistema de gestión? Sí, sí, claro que sí. Como se los dije, es importante que todas las empresas tengan un sistema de gestión. Ojo que para MIPES hay sistemas de gestión simplificados, ¿ok? Sin embargo, igual tiene que haber un sistema de gestión, igual tiene que haber ciertos elementos que necesitas tener como parte del sistema de gestión. Déjenme ver si les puedo... Les voy a pasar el link. Aquí en el chat les voy a pasar el link de lo que es el sistema de gestión simplificado para MIPES. Ok, ahí en el chat les estoy pasando a todos el link de internet para que puedan descargar las guías del sistema de gestión de seguridad para MIPES, por ejemplo. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Rudy. ¿Escucha? Sí, te escuchamos un poquito lejos, pero te escuchamos. Ingeniero, quería hacer una consulta. Nosotros tenemos una MIPE, ya, y somos menos de 20 trabajadores, y sabemos que hay una resolución que nos indica 3 tipos de hitos, ¿ya? Es la resolución 050. Y queríamos saber cuál de esas tres IPRC podemos utilizar, ya que nosotros somos una MIPE y somos una MIPE que hacemos mantenimiento de casas, pintamos, hacemos la parte de mayólicas, cafetería, etcétera. Sí, mira, justo en el link que les he enviado, ahí está el formato específico para una matriz hiper de una MIPE. De ahí mismo lo puedes descargar y puedes llenarlo porque está justamente en el formato Excel que normalmente se exige, ¿no? Es un hiper bastante sencillo, no te va a tomar mucho tiempo hacerlo, pero sí es importante que utilices ese formato que está en esta página web. Voy a ver si lo puedo proyectar. No me deja proyectarlo, pero ese es el hiper. Ahí en el link, si entras al chat de este grupo de Zoom, ahí vas a poder entrar y descargar todos los documentos de referencia para tu MIPE. Tenemos espacio para una preguntita más, a ver si alguien quiere hacer una pregunta más. Muy bien. Si no hay más preguntas, no sé si José quieres hacer alguna despedida con el grupo. Yo les agradezco mucho su atención. Espero que esto les haya servido y que no solamente sirva para sus empresas, no sirva principalmente para los trabajadores de cada una de sus empresas. Un gusto haber compartido esta mañana con ustedes y espero que estén muy bien. Sí, ingeniero, primeramente agradecerle a su persona por habernos apoyado en esta oportunidad y también agradecerle a los estimados por su participación y por haber dado el primer paso. A partir de la necesidad de muchas personas, también hemos decidido abrir un primer curso, el cual será anunciado próximamente por nuestras redes sociales. Y agradecerle a cada una de las personas. Que tengan un excelente día. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a
ustedes. Muy amables.